La dopamina a nivel cerebral es la que de alguna forma domina nuestros actos en cualquier sentido, ¿sí? Hasta para enamorarse el día 14 es la dopamina la causante. Claro. En eso, sí. Y mientras más elevada la tengan, más duro nos llega el amor, sí. No, y más si se asocia a espermatocrito alto y limininas también, no. 3 cruces, no, pues ya es la combinación perfecta. Yo ya con los controles de evitar embarazos, pues sí. Bienvenidos, sí. Nos hubieran dicho antes, sí, no estuviéramos en tantos problemas, ¿sí? Pero de alguna forma la dopamina se vuelve eso, ¿no? La dopamina se vuelve en el centro o el eje cerebral, a nivel cerebral, el neurotransmisor que domina todas esas actividades, ¿sí? El impulso vital, trastornos en cuanto al asunto del sueño, en cuanto al asunto del mayor rendimiento y bla, 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 ¿no? Todo el mundo anda buscando en esto una forma de cómo ser más, tener un área de trabajo satisfactoria, y si no es, pues le buscamos el sabor y finalmente resulta esto, ¿no? Este modelo se vio mucho en los señores que se dedican al transporte, donde muchos de ellos están y duermen, ¿no? Buscando los estimulantes para estar despiertos, ¿no? Y de ahí sale toda una variedad de productos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, con maestría en Ciencias Médicas, máster en Gineco-Oncología, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mi coconductor, el doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, que tiene su base aquí en el Hospital Español. Ernesto, muchísimas gracias. No, hombre, muy buenos días y bueno, con el gusto de estar una semana más. Eso es. Alice no pudo estar ahorita con nosotros. Le mandamos un saludo. Pero pues se va a comunicar al ratito, porque además le interesa muchísimo el tema. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy tenemos un programazo. Es un súper tema. Un programazo y un súper invitado. Claro. Bienvenido. Está aquí con nosotros el doctor Jorge Octavio Ocampo, que nos va a hablar sobre las adicciones, una enfermedad psicoemocional. Bien. O sea, que da para mucho. El doctor Jorge Octavio Ocampo, les voy nada más para que se den un quemón. Un quemón. Bueno, él es originario de Nayarit, médico internista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Puma, muy bien. Puma. Medicina interna en el Hospital Regional 20 de Noviembre del ISSSTE. Cuenta con maestrías en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Salud Pública en Políticas Públicas, Desarrollo de Negocios de la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos. Cuenta con varios diplomados, excelencia universitaria, y tiene una trayectoria académica profesional, nada más para que se den un quemón: diseño molecular y construcción de nanopartículas lipídicas acarreadoras de fármacos, psiquiatría, psicopatología, psicogeriatría, porque le puse mirtazapina en abstinencia, sí, ¿verdad?
citalopram y bueno, valerianato de estradiol. Ahorita hablamos de varias de estas sales. Estructura liposomal para el tratamiento de enfermedad de Parkinson, demencia, adicciones. Bueno, ¿qué más podemos decir? Nos vamos a quemar todo el programa. Es suficiente. Trastornos de la alimentación, trastornos psicosexuales, y los domingos vende globos ahí O vendo tortas ahí con nuestro amigo. De Don Polo. Con Don Polo. Pues no. Nos sentimos de veras el día de hoy muy halagados de tenerte aquí, Octavio. Sí, claro. De veras, Es un orgullo. y la verdad que el tema da para un programa y para una semana, Sí, y claro. para un mes de programas. Sí, las adicciones. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de las adicciones? ¿Quién no ha escuchado? ¿Y quién no ha tenido contacto, ya sea personal o directo, con algún familiar con las adicciones? Y efectivamente, una enfermedad psicoemocional. O sea, cómo la mente, cómo las emociones pueden en un momento dado hacer que uno se vuelva adicto a alguna sustancia, adicto al trabajo, adicto a alguna droga, El sexo. La pornografía. a pornografía, Sí. a sexo, Claro. Ludopatía. Es un juego. tema muy ludopatía, amplio, claro. exacto, el juego, apostar, que es una adicción terrible. ¿Qué nos puedes decir? Yo sé que puedes ahorita, y además tenemos una proyección Una pequeña que se había presentación. pasado. y una presentación que cuando tú gustes, adelante. Sí, Pues sí. bienvenido, Octavio. Pues gracias, Ernesto Jaime, por habernos invitado. Lo menos que puedo hacer es sentirme alegre y agradecido por esta invitación. En alguna forma siempre tener espacios de esta naturaleza para divulgar un problema tan importante como son las adicciones, que en el momento actual requieren una importancia no solamente social, sino también política, sí. Sí, Ya. estamos de acuerdo contigo. Así El es. tema da hasta inclusive te quedaste muy corto con el nombre, porque en realidad es un aspecto biológico, psicológico y social. Definitivamente. Y actualmente la suma de todo eso lo acabas de señalar a nivel de lo que son situaciones de salud pública, y en un momento dado se ha dejado mucho evolucionar esto porque no se le ha dado la importancia, y por eso una vez más nuestro agradecimiento que estés aquí, empezando por definir qué son las adicciones. Sí. Pues, lo dijiste muy bien, salud pública y las adicciones y a la inversa, ¿no? El problema de las adicciones es un problema de salud pública actualmente, ¿sí? Si lo viéramos así, pues el siglo pasado, donde somos nosotros originarios, de la era cavernícola Como de tú comprenderás. año 2000, Deja, saco mi mazo de Pablo Mármol y Pedro Picapiedra. de alguna forma nos hace sentir que desde entonces se hablaba de esto, ¿no? Desde el porfiriato, inclusive hay mucha literatura alrededor de cómo se le denominó al siglo XX como el siglo de las drogas, ¿sí? Pero en ese entonces era el estudio básico a nivel mundial del descubrimiento de las nuevas moléculas que servían para el manejo de trastornos emocionales, se vio muy desarrollado. De ahí viene la anfetamina, no se diga más atrás si nos vamos con el opio o con la misma marihuana, que en forma muy orgánica y muy silvestre en nuestro país se utilizaba, ¿sí? Yo soy de la- Y el peyote y ni se diga, ¿verdad? Son culturas ancestrales que han tenido esta costumbre del estímulo como una forma no de evadir, sino de un encuentro a su cosmogonía, ¿no? Como ellos entienden el mundo, ¿sí? Y aparentemente eso se manejó durante el siglo XX. Sin embargo, el enfoque pues primero empezó con el asunto del narcotráfico,
siguió el asunto de los problemas de los grupos que luchaban por el control de manejar estos principios. Después el trasiego se internacionalizó, venían del sur, de Asia, de todos los lugares del mundo, y nuestro país, por su situación geográfica y el consumidor que es insaciable, que es el del norte, que demanda estas sustancias, Claro. nos convertimos en ese punto de referencia, ¿sí? Y para bien o para mal, estamos aquí. Y estamos aquí, ya esa está una condición actual en la economía de nuestro país, donde se pone como condición, frena el fentanilo y no te subo los aranceles, ¿sí? Claro. Qué cosa tan impresionante para un pueblo, un país, que tenga que ser una droga la que determine esto, sí. Sí. Junto con la migración, otro problema de nuestra sociedad hacia el sur, donde no encuentran una forma de trabajo y usan este caminar o trasladarse a través de nuestro país para llegar al sueño americano, ¿no? Entonces, en alguna forma parece ser que está ligado las dos cosas. Y actualmente ya están a la inversa, ahora andan buscando a qué grupos son estos, ya los conocen ellos muy bien. Quien no conoce la historia de El Señor de los Cielos, del Chapo y esto, pues son verdaderas epopeyas o de una cultura de narcotráfico. No, bueno, nada más prende la tele en Netflix y hay N cantidad de películas hechas Series. y Claro. series y documentales y Claro. todo al respecto. Digo, da para muchísimo Sí. y por lo mismo, bueno, pues es algo que es tangible, que estamos viviendo actualmente, que nosotros nos volvimos de un país distribuidor netamente a un país distribuidor y consumidor El consumidor. Realmente. actualmente. Sí, esto es de los grandes problemas que ya enfrentamos Gracias. como país, ¿no? Ya el fentanilo con nosotros no tenía mayor relevancia y no la tiene. Algunos estados del norte se han identificado casos, y son pocos. El caso de Tijuana ha reportado 12 casos de intoxicación por fentanilo, lo que es el mismo Chihuahua, reportan igual 8 casos de la misma naturaleza, Nuevo León, Coahuila. Gracias. Parece ser que la frontera es la que se quedó con esos hábitos que vinieron del otro lado, ¿no? Y además lo accesible que está y lo barato que resulta, y luego esta restricción que hay ahorita ha resultado que está invadido de estas sustancias, ¿sí? Pero tal vez ese no es nuestro problema, es el problema de otro departamento, ¿sí? El nuestro es el médico. Claro, Y claro. es cuando nosotros hemos nacido como una institución que hemos investigado, y además parte de lo que fue mi maestría en ciencias médicas fue todo el aspecto de los neurotransmisores a nivel cerebral, ¿sí? Okay. De ahí que nos hemos dedicado a la investigación, buscando los productos que contrarresten toda esa actividad de intoxicación que finalmente eso es, de la adicción. Esto que ha traído como consecuencia a nivel mundial es toda una corriente, no se diga Europa y España en particular, que es de donde traemos este concepto de la patología dual. Allá fue donde lo fuimos a conocer con el doctor Silverman, quienes han hecho todo entre el doctor Casas, en el área del Hospital Marañón. Ahí tenemos una investigación todavía en alcoholismo con el uso de CBD, cannabidiol, buscando la posibilidad de que esto sea una forma de tratamiento al paciente con problemas de alcoholismo. Sin embargo, en México desarrollamos cosas ya más interesantes, que es con una sustancia que se llama naltrexona, que es un antagonista opioide, curiosamente opioide. Pues estamos
siempre buscando al antagonista del que puede ser motivo de esa intoxicación. Esto, si lo viéramos así, entonces haría una pequeña reseña, si me lo permiten. Claro, claro. Haría una presentación. No sé si... Estoy viendo que en el 2011 fundaste en México la Academia Mexicana de Patología Dual. Sí, Justamente. llevamos varios trabajos antes, desde el 2008, que es donde empezó a desarrollarse en España, acudíamos a estas actividades. España tiene una organización todavía más interesante que se llama Sociodrogas y Alcohol, Okay. así les llaman, ¿sí? Ellos ya de entonces estaban ya abocados a ver que esto era un problema de salud pública, y esto existe como una institución con recursos del Estado, que en alguna forma es el que más nos ha enseñado por dónde caminar en el camino de búsqueda de medicamentos o tratamientos específicos. A grosso modo, ¿cómo puedes definir las distintas formas de una adicción? Esto, Porque lo tocaste, hay adicciones al alcohol, una adicción puede ser también al tabaco, un ejemplo, la adicción a ciertos fármacos o drogas, la adicción a los juegos, la adicción a las apuestas, la adicción al sexo, etcétera, etcétera. Como tal, ¿hay alguna diferenciación y el enfoque que se le tiene que dar en particular? Esto, bueno, podría verse desde el punto de vista psicofarmacológico. Las drogas que estimulan son estimulantes, hay drogas que son inhibidoras, hay drogas que son básicamente estimulantes, que es lo que busca en alguna forma el usuario, ¿sí? Al final, el hedonismo o el sentimiento así del placer, que es lo que anda buscando alrededor de esto, ha traído como consecuencia el hecho de que hay una variedad de formas de cómo puede existir ese estímulo, ¿no? A nivel primario, si nos acordamos, podían empezar con un cigarro, seguían con el alcohol, porque una cerveza tal vez antes, Claro. ya después de la cerveza, pues algo un poquito más fuerte, ¿no? Vámonos con los destilados, vamos con el tequila, vamos con el whisky, Gracias. con el ron, porque estaba más a nuestra mano. Entonces, en esa forma buscaban los estimulantes, ¿sí? Para sentirse bien. Pero ya desde el punto de vista farmacológico, ya con un enfoque más médico, podríamos empezar a ver que la droga tiene un punto inicial que se llama la dopamina, ¿sí? La dopamina a nivel cerebral es la que de alguna forma domina nuestros actos en cualquier sentido, ¿sí? Hasta para enamorarse, el día 14, es la dopamina la causal. Claro. En eso, sí. Y mientras más elevada la tengan, más duro nos llega el amor, ¿sí? No, y más si se asocia a espermatocrito alto y limininas también, ¿no? 3 cruces, no, pues ya es la combinación perfecta. Yo ya con los controles de evitar embarazos, Pues sí. bienvenidos, sí. Nos hubieran dicho antes, sí, no estuviéramos en tantos problemas, ¿sí? Pero de alguna forma, la dopamina se vuelve eso, ¿no? La dopamina se vuelve en el centro o el eje cerebral, a nivel cerebral, el neurotransmisor que domina todas esas actividades, ¿sí? El impulso vital, trastornos en cuanto al asunto del sueño, en cuanto al asunto del mayor rendimiento y bla, 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 ¿no? Todo el mundo anda buscando en esto una forma de cómo ser más, tener un área de trabajo satisfactoria, y si no es, pues le buscamos el sabor y finalmente resulta esto, ¿no? Este modelo se vio mucho en los señores que se dedican al transporte, donde muchos de ellos están y duermen, ¿no? Buscando los estimulantes para estar despiertos, ¿no? Y de ahí sale toda una variedad de productos. Y no se diga las variables que, pues, acordemos en nuestros tiempos, las anfetaminas, o la que en alguna forma fueron hasta para estudiar, ¿sí? Los captagones, Sí, ¿te acuerdas aquellas pastillitas azules que había también? Pero aquel color azul era para otra cosa, y es que para estudiar, ¿sí? Íbamos al examen con el efecto y pasamos la materia
de ginecología, sí. La ortopedia era más fácil, sí. Lo que mencionas es muy cierto, porque dependiendo también del lugar y de la estrategia o de los productos que teníamos a la mano. Recuerdo convivencia con compañeros de Bolivia y que técnicamente ellos hasta utilizaban la hoja de coca, precisamente como mencionabas, para masticarla y de una o de otra forma, ya que tocas el aspecto de la formación médica, pues prepararse cuando todavía nos tocaba a nosotros leer un capítulo de X o Z libro y que decíamos no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? El maestro Manzano que decía, claro, vamos a tener examen aquí en medicina interna, y decía, es la mitad del Harrison, sí. Sí, claro. Nada más. Nada más. Que es un libro de este Por tamaño. eso, ahora son situaciones muy diferentes, pero también lo dejaste muy claro y lo empezaste a enmarcar. ¿Qué es lo que condiciona a un ser humano, vamos a llamarle, para tener cierto tipo o en particular alguna adicción? El trastorno de uso de sustancias, así le llamamos nosotros, ¿sí? Ajá. Sí, las adicciones han sufrido muchas, su evolución ha sido muy, yo diría muy torpe, porque si recordamos la época del presidente Nixon, calificaba a los países que no hacían nada contra el narcotráfico, o que hacían poco, le ponía su medallita, ¿sí? Y lo que le importaba a él nada más era el control económico de los enervantes, ¿sí? Le importaba poco quiénes éramos usuarios, ¿sí? Y no se diga por qué Sinaloa se convirtió en un centro, en un foco de capacidad de producción de esto. En la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los mismos Estados Unidos le dieron todos los recursos para que ellos produjeran todos los enervantes, para ellos llevarlos al frente, a sus soldados, ¿sí? Entonces, en alguna forma, eso fue lo que hizo la tradición y se arraigó mucho en la sociedad como una cultura de producción de este tipo de enervantes, ¿sí? Su cercanía que tiene con Estados Unidos, y además vemos que hay muchos amigos de presidentes de Estados Unidos que van a pasar fines de semana a Mazatlán, o mismo Culiacán, invitados por las gentes locales, ¿sí? Sí, ¿Por claro. qué razón? Hay un arraigo, un interés en cuanto a cómo se manejan estas cosas y cómo es que llegan acá. Entonces todo eso fue de los años 70 al año 2000, en que ya cambió en mucho la expectativa, porque empezamos a tener ya enfermos, ¿sí? A tu pregunta, ¿cómo es que empezamos a ver esa tendencia a la adicción, ¿sí? Recordemos que socialmente nos éramos muy felices hasta que conocimos la verdad de lo que eran las adicciones, ¿sí? Ya en la universidad misma, ya en las islas de nuestra querida alma mater, ahí hay corredores hasta especializados, ¿sí? Sí, claro. Que venden cocaína, que venden anfetaminas y más allá venden. Así es la Se han especializado también. Sí. No, y es muy interesante lo que mencionas, porque para las personas que nos están viendo y escuchando, todo esto tiene una trayectoria histórica y una evolución de la misma, porque bien lo señalaste, muchas veces el origen fue el boom que se le dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de toda esta facilitación que se dio en la producción en aquel entonces de derivados o no, del opio, amapola, marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Segunda Guerra Mundial, y luego Corea y luego Vietnam. Claro. Sí, con el famoso ácido lisérgico, ¿no? Sí, inicialmente, y que de ahí empezaron a extrapolarse muchas cosas, porque quien lo dijera, todo ha evolucionado, como en la vida, y técnicamente antes era precisamente parte de esa evolución, en cuestión de lo que es el café, el tabaco, el alcohol, la marihuana, y que de ahí de una o de otra forma aparentemente se quedaba uno, hasta que aparecieron nuevas sustancias, como bien lo señalas, metanfetaminas, cristal, piedra, etcétera, etcétera, y que en un momento dado, también se ha señalado en un inicio, este es un problema de salud pública y un problema también de salud e higiene mental, y sobre todo a nivel político, porque cuando se mezcla la economía de una región
en base a la producción de este tipo, pues muchas veces no se entiende que para ciertos campesinos, es decir, ¿qué me da más, cultivar frijol o maíz o cultivar marihuana? De aquel entonces, ¿no? Como dicen en Sinaloa, el jitomate no da para tanto. Claro. Es mejor lo otro, sí. Ujú. Bien, creo que llegas a dos puntos importantes, ¿no? La industria farmacéutica, muy ligada a esto, recordemos que el ácido lisérgico lo producían la industria farmacéutica, Claro. y se vendían en farmacias, sí. Además sin recetas, sí. Todavía más interesante, sí. Es decir, una falta de regulación de parte del Estado a esto. No fue hasta con Obama, que fue el primero que puso en Estados Unidos una forma de seguir todos los productos que requerían una receta especial para su prescripción. Pero si lo vemos así todavía, veamos toda la historia del fentanilo. El fentanilo finalmente es una droga maravillosa en términos del manejo del dolor como inductor para anestesia. Claro. Es decir, no le podemos quitar esa virtud, sí. Claro. Desgraciadamente... Que le pregunten a la- nuestros anestesiólogos. Claro, o a ustedes que dormían al paciente en la parte de la expulsión. Ah, bueno, hacíamos se llaman cócteles líticos, que era una bomba. Pero finalmente la idea era quitar el dolor, ¿no? Sí, Claro. claro, sí. Entonces yo creo que esas propiedades de ese fármaco, pues nadie se las puede quitar, ¿no? Desgraciadamente la evolución que tuvo fue muy adversa, ¿no? Ya Estados Unidos habla de casi 150,000 muertes, ¿sí? Para tener ese nivel de muertos deben tener un promedio de 2 millones, 3 millones de adictos, ¿sí? Imagínate. Sí, claro. Déjame irme un poquito más para atrás y quisiera, para que nuestros radioescuchas entendieran un poquito cuál sería o cómo es la historia natural de cualquier adicción, vamos. Si hay una historia natural como núcleo de las adicciones de ya sea tabaco, alcohol, lúdica, etcétera, etcétera. Si hay algo que lo detone y que de ahí salga y que haya una historia como tal, o cada sustancia tiene su historia natural. Claro. No, pues esto creo que es muy... Darwin creo que vuelve a tener aquí lugar con nosotros, ¿sí? Imagínense, tenemos a nivel cerebral un sistema opioide y un sistema cannabinoide. Toda la evolución que hemos tenido desde la prehistoria para que tengamos receptores de esta naturaleza a nivel cerebral, ¿sí? Y que sean reconocidos. Entonces, estos que producen, si nos acordamos los opioides, ¿qué es lo que hacen? Todas las endorfinas, de ahí se derivan, ¿sí? Entonces, es lo que nos hace ser más tolerantes al dolor y nos hace tener nuestro ambiente así de mucho recreo, Felicidad, y buscando, ¿no? buscando eso, el placer, ¿no? Ujú. Ya no se diga después los estimulantes que nos llegan por razones de la mercadotecnia, la forma en que sea, ¿no? Desde los licores, mujeres muy bonitas que no se nos las Claro. esconden o no nos las guardan, que yo no las ¿Dónde veo luego en está? la calle, ¿no? Y cosas de esa naturaleza que búscalas, cómpralas, tómalas, ¿sí? O vístelas, ¿sí? Cualquier forma. Entonces ese hedonismo es el que hace ese impulso, ¿sí? Y de ahí viene ese concepto de patología dual. Precisamente, ¿qué es primero? ¿Sí? Es primero un ser humano que está predispuesto tiene características particulares en su desarrollo emocional, el que lo lleva a buscar ese estímulo, a tu pregunta, y al revés, ya él tiene una patología cerebral que lo hace más endeble, que junto con la búsqueda o llegar a la búsqueda de estos productos es donde se desencadenan sus patologías, ¿sí? Y esto lo ha demostrado mucho en el área de los adolescentes. El adolescente prácticamente se ha vuelto un modelo muy, muy cruel, donde casi la mayoría de ellos debutan con un estado de psicosis después de fumar marihuana, ¿sí? Los pobres en su primera experiencia, entonces, pues ¿qué me pasó? ¿Sí? Y ya no se diga regresarlos a estabilizarlos,
resulta todo un modelo de manejo médico, ¿sí? Actualmente el otro son los anfetaminas. Si hay algo barato en el país ahorita, son el cristal, las anfetaminas en todas sus formas. ¿Y no es comercial? A precios de 5 pesos, 3 pesos, o ¿De verdad? ahí me los pagas luego, sí. Entonces México tiene un Sí, nivel de intoxicación por anfetaminas muy elevado. Pero desgraciadamente hay todo un esquema para poder resolver ese problema, porque son drogas que tienen un estrómero nada más, que es muy fácil revertir el daño que provocan a nivel de los neurotransmisores y se puede estabilizar, ¿sí? Sin embargo, el adulto joven, curiosamente, tarda más la involución de esta patología, ¿sí? De cómo rehabilitarlo o cómo desintoxicarlo. O si lo vemos desde el punto de vista de cómo llevarlo a un nivel de abstinencia, que no le cause daño, ¿sí? Cabría aquí la pregunta o el comentario en relación al tipo de producto que te pueda condicionar una dependencia física, pero también una dependencia psíquico-mental. Claro, sí, eso es definitivo, sí. Habrá quienes solamente con el alcohol les es suficiente en dosis mínimas y habrá quien lo quiere en dosis máximas, ¿no? Hasta la intoxicación, ¿no? Entonces, esa variable que acabas tú de señalar, pues es la que en alguna forma describe a cada enfermo, a cada usuario, de cuáles son sus hábitos, ¿sí? Y finalmente es el ámbito socioeconómico el que curiosamente hace este ambiente, ¿sí? Y podemos ejemplificarlo de muchas formas, ¿sí? Actualmente tenemos pacientes jóvenes, o yo, por ejemplo, yo tengo una empresa relacionada a esto, donde tengo empleados, donde me los encontré que los lunes era increíble cómo llegaban en estado alcohólico, o algunos ya con estado con uso de drogas mayores, ¿sí? Agraciadamente nosotros establecimos todo un proyecto de cuidar, hacer las pruebas antidoping, viendo que si tenían esto no podían entrar a laborar, ¿sí? Y no se diga, el alcoholizado pues es más fácil de detectarlo, ¿no? Claro. Llega farfullando, llega hasta todavía claudicando en su deambular, así es que fácil lo detectan, ¿no? Entonces eso es lo que da lugar a lo que es nuestra estructura. Nosotros venimos trabajando esto desde 1974, ¿sí? Yo todavía estaba en la escuela, todavía estaba pasando exámenes, estaba saliendo al internado, cuando fue la primera ocurrencia de, bueno, ¿por qué no hacemos una empresa que nos ayude a tener medicamentos bajo control? Claro. De ahí que llegamos al internado y ya en el servicio social, durante 1976, ya con presencia de amigos del área de la psiquiatría, que son los que en mucha forma nos dieron este encauce, ¿sí? Aquí varios compañeros que tenemos de psiquiatrías, el doctor Castanedo, el doctor Jaime, todos ellos son amigos nuestros, que de alguna forma nos ayudaron en mucho a ir direccionando qué tipo de medicamentos debían usarse, ¿sí? Haciendo un paréntesis en relación a lo que mencionas y para seguir con el aspecto, vamos a llamarle social, cultural, en alguna ocasión, y me sumo al comentario cuando estaba uno en formación, y que técnicamente el fumar te daba un estatus social, vamos a llamarlo así. Parte de un grupo. Entonces, actualmente las adicciones también comparten en nuestra juventud ese tipo de dinámica, y por lo cual debe de ser encaminado a lo que es un aspecto epidemiológico y de salud pública. Sin duda. O sea, tener acceso a una heroína, no cualquiera, sí. Se requiere de buscar el que lo suministra hasta el usuario, sí, que sabe cómo usarlo, sí. Entonces eso casi distingue clases sociales, ¿sí? Las universidades, las nuestras, las universidades públicas siguen siendo de marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, ¿sí? Te encuentras todo eso al caminar en los pasillos, ¿sí?
En las de otro nivel, no voy a mencionar, pero las que donde se paga, ahí te encuentras jeringas en los salones, en los pasillos, te encuentras otra forma de cómo buscan el placer a través de drogas mayores, ¿sí? Y además llegar a ellas es toda una experiencia, ¿sí? Si recordamos aquellos antitusígenos, se recomendaba hasta la heroína, como había frascos de heroína para la tos, ¿sí? La oxicodona. Sí, la codeína. La codeína, acuérdate, sí. Yo recuerdo compañeros norteamericanos que venían aquí a México, estaban más o menos 2 años y los te regresaban. Se llevaban todas las muestras médicas de codeína, sí. Porque allá sí las vendían, no sé qué, para la tos, ya era para otras cosas. Para otras. Fíjate que tocaste un tema muy interesante como la adicción psíquica y física. Y hablando de eso, bueno, pues es la física, por ejemplo, con el tabaquismo, el hecho de prender el cigarro, el estar en una sociedad, en una convivencia, bueno, pues crea uno esa dependencia psíquica en la que, bueno, pues el cuerpo no te lo está pidiendo, pero la física sí te lo está pidiendo. O sea, el cuerpo te dice, dame más nicotina, dame más, pues esa droga, vamos a llamarle. Es un ritual, claro. Y bueno, con respecto, porque esto también, y es motivo de otro programa, hablar de los vapeadores que se satanizaron, y bueno, pues no creo, salvo lo que piensen otras personas y expertos que nos hablen de aquí de los vapeadores, pero también sirven para esta dependencia, para tratar de mitigar esa dependencia física y psíquica, ¿no es así? Sí, definitivamente. De ahí que si recordamos mucho lo que va de este siglo, el programa de lugares libres de humo, nosotros participamos en esto. Claro. De eso y hoy hemos hecho libros de esto, nos obsequiaremos uno de ellos. Con mucho gusto. En cualquier momento Gracias. podemos hacer algo temático así, Claro. que hablemos de tabaquismo, de alcoholismo, de forma muy particular, específica, ¿sí? claro. Sobre todo de que ya hay metodologías o ya hay protocolos para abordarlo y con resultados exitosos. Excelente. Nosotros tenemos todo un trabajo en el INER, hay una unidad contra el tabaquismo específicamente, así como hay una unidad de ginecología, también ya hay una de tabaquismos en el caso del INER, porque vamos, eso es, para ellos epidemiológicamente es el factor determinante de la patología principal a nivel pulmonar, ¿sí? De ahí que ahí tenemos un programa muy intenso, con no digo el nombre comercial, pero sí digo la sal, bupropión, como tal, es el medicamento no nicotínico, pero que actúa directamente en receptores. Y además, como es un antidepresivo, y además como es muy estimulante de dopamina, no requiere seguir la vía de cualquier otro estimulante, se elimina en forma correcta, ¿sí? Y cuando les hablo en el caso de las anfetaminas, ahí es definitivo. Ahí se ocupa un inhibidor muy selectivo de dopamina para hacer recaptura de dopamina y uno más para el trastorno afectivo, ¿sí? Hablando de lo psicosocial, ¿sí? Entonces el paciente requiere mucho saber que se siente bien y está protegido, y son 2 productos, que es la naltrexona más el bupropión, son una combinación correcta para el manejo de esto, y además en 6 semanas prácticamente la abstinencia a las anfetaminas se elimina al 100%. Wow. Y ya se pueden bajar las otras medicamentos y el paciente prácticamente en 6 meses está rehabilitado. Pero ahí viene la otra parte, la parte emocional. Allá se requiere el manejo de una psicoterapia individual, familiar, el ambiente de su pareja, de su biopsicosocial. Sí, claro. Tú lo has dicho. Y tenemos varias preguntas que, bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando y que nos hace el favor de mandarnos sus preguntas. Y bueno, dice, doctores, ¿por qué dan las adicciones? ¿A qué se debe que nos volvamos adictos a uno u a otras sustancias o actividad? Gracias y excelente tema, dice Cristóbal.
Y en el mismo tenor, dice, ¿en qué momento algún producto o actividad se vuelve adicción? ¿Qué lo ocasiona? Gracias, Patricia, muy amable. Y otra más, doctores, ¿a qué se debe que algunas personas pueden ser adictivas o, así dice, más o algunas sustancias que a otras, y a partir de qué edad se puede revertir? Gracias, Susi. Sí, lo selectivo, ya platicábamos, ¿no? Claro. Yo me pondría en un contexto todavía muy general, tratando de hacer cultura alrededor de nuestros cerebros, ¿sí? Nuestros cerebros lo dominan siempre los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta dopamina tenemos? Es igual a nuestro estado emocional cómo está, ¿sí? Estamos abatidos de dopamina, tenemos un estado de una baja en nuestro talante emocional, ¿sí? Andamos con problemas de depresión o hacemos ansiedad, y no se diga el ambiente del estrés, ¿sí? El estrés como tal es el más consumidor de nuestra dopamina, ¿sí? De ahí que estar en el ambiente del tráfico, por decir una forma muy coloquial aquí en nuestro ambiente capitalino, sí, resulta muy estresante, ¿sí? De ahí que o van fumando o bajando, quieren algo, ¿sí? Así como nosotros, el café se vuelve nuestro refugio, ¿sí? Adictivos al café, ¿no? Y lo queremos o expreso o diluido con un poquito de leche, ¿sí? Claro. Todo ese factor de qué tanto requerimos lo determina el estado emocional, ¿sí? Entonces la dopamina de alguna forma, si hablamos, pues es casi el ejemplo de cuando tomamos un dulce, una galleta, ¿qué va a tener como respuesta a nuestro organismo? Primero es la insulina, ¿sí? Ella tiene que salir a rescatar y a bajar los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces, el estar motivando eso, archivas mucha insulina, me da más hambre, como más, o el caso del obeso, es la misma forma de compensación, y lo usa el alimento, la compulsión alimenticia, al final es eso, el tener que estar comiendo para llegar a un cierto nivel de dopamina que le diga ya, estoy satisfecho, ¿sí? O nunca está satisfecho, siempre anda comiendo, siempre trae algo que ingerir. ¿Para qué? Para tratar de compensar el estímulo del reclamo de la insulina contra lo que yo le aporto de calorías en forma eterna. Y la consecuencia al final es qué tanta grasa, qué tanto los carbohidratos, qué tanto nos provocan que aumente nuestro nivel de obesidad en forma muy general. Claro. ¿Sí? Entonces, el caso es tener, como bien señalas, un equilibrio, ¿no? Porque cuánta gente puede ser calificada o no de adicta al trabajo, adicta al ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, es buscar en un momento dado también cuál es el motivo de la adicción, ¿no? Y cómo se puede o no controlar. Recuerdo cuando llevábamos la materia precisamente de psiquiatría y cómo ha evolucionado esto del manual de enfermedades mentales o lo que quieras llamarle de aquella época, en que hasta se señalaba, bueno, es que el consumo de alcohol no es lo mismo que alcoholismo. Estoy hablando de esa época. ¿Por qué? Porque mientras no te condicione una afectación, y por eso somos amantes del término, en la esfera biológica, que en un momento dado te pueda condicionar, y no es el motivo de esta charla, hasta llegar a síndromes de hipertensión portal, etcétera, etcétera, psicológica, de decir, si no consumo alcohol, no me siento bien, y social, por la situación de tener algún recurso económico para adquirir el alcohol. Lo mismo sucedió con el tabaco, o sucede con el tabaco, lo mismo con muchas sustancias, y hasta un clamor popular antes de que viniéramos aquí al programa, y quiero aprovechar y hacer extensiva la pregunta que me hacía alguien. Ahora, con el uso, entre comillas, de opioides débiles o opioides fuertes en el área médica, vamos, para control del dolor, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente, o por qué tiempo prolongado, podamos fomentar o no una adicción a un opioide? Porque al menos yo, en mi especialidad, no es de que sea uno responsable o no responsable, pero los utilizas por el menor tiempo posible y justificado de una o de otra forma. Otra vez el factor. Sí, a eso iba, das pie a una
situación muy interesante, ¿no? De la formación o de formación que tenemos como médicos. Y lo hablo en general del médico que no se ha actualizado en el tema. Si tú recuerdas, era la materia de psiquiatría, pero era muy breve, era psicología médica el otro término, y luego acuérdate que en la historia clínica sigue manejándose el alcoholismo y tabaquismo como un antecedente personal, no patológico, ¿sí? Cuando esto pues, finalmente si lo tienes es patológico, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, pero entonces esa deformidad o deformación que tenemos en nuestra formación, de que todavía las universidades las están haciendo, como que tiene que evolucionar a una actualización, ¿sí? Y de ahí que yo retomaría todavía el asunto que acabas tú de decir, tú como tu especialidad, ortopedia, o él como ginecología o cualquiera, el factor final más determinante es el dolor, ¿sí? Y si recordamos si es la ludopatía, en que yo voy y pierdo mi dinero, ¿qué tengo como consecuencia al final? Hay un dolor en todos los sentidos, ¿sí? Emocional, lo que va a ocasionarle en su trastorno de su dinámica familiar o su trabajo, hay dolor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia de compensarlo? El uso de adictos a una sustancia que le quite ese dolor, ¿no? Si lo vemos en términos de la misma anfetamina, es lo mismo. Cuando hay una supresión, viene un dolor como consecuencia, ¿sí? Y no digamos el alcohol, ¿sí? Al día siguiente andas diciendo, si yo tomando te ofendí, Dios mío, con esta cruda me sale debiendo, ¿sí? Sí, claro. Entonces hay dolor en todo eso, ¿sí? Entonces el factor que determina a una pregunta expresa de alguien del público nos hizo, es eso, ¿sí? ¿Por qué se hace la gente adicta? Es eso, tratar de eliminar todo lo que le ocasiona un mal, y el factor central vamos a llamar un dolor emocional o un dolor físico, ¿sí? Entonces, si lo vamos por ahí, si me permites, yo te diría cuál es nuestro modelo en términos de patología dual, ¿sí? Entonces, de ahí que pediría si me presenta la primera diapositiva. Gracias. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresando vemos No se vayan. porque también tenemos muchas preguntas. A ver, vamos conociéndola para darles por favor contexto, ¿sí? Si quieres. Nuevamente aquí platicando de las adicciones o enfermedad psicoemocional con el doctor Jorge Octavio Campo. Y bueno, pues dos cosas, han llegado muchísimas preguntas que ahorita las contestamos. Tenemos pendiente tu presentación y pues está al teléfono nuestra co-conductora Alicia Ortiz. Ella es psicoterapeuta especialista en mindfulness. Alicia, bienvenida, muchísimas gracias que te conectaste con nosotros. ¿Qué nos puedes decir, Alicia? Pues muchas gracias, queridos doctores, por también darles la oportunidad de participar a la distancia, y muchas gracias, doctor Jorge Octavio, por este tema tan oportuno, tan necesario, tan crucial en estos tiempos. Y escuchaba, bueno, también lo que el trabajo tan valioso que ha venido haciendo en el sentido de que se considere a la adicción como una enfermedad, como lo ha estado comentando, como se sabe, generalmente se considera como un vicio, como una mala conducta, como algo que deliberadamente las personas hacen de una forma con un cierto nivel de voluntad. Y sin embargo no se toman en cuenta estos factores, como lo dice el título de la propia presentación del doctor, los factores psicoemocionales. Y es precisamente eso algo, considerando que actualmente vivimos en tiempos donde predomina un terrible sentido de desconexión social, un terrible sentido de vacío en muchos casos, que también nosotros como seres humanos necesitamos darle un sentido a nuestra existencia, y el sentido de ese vacío existencial, emocional, es muy fuerte, es una gran condicionante para ese dolor psíquico, para ese dolor emocional de que nos hablaba el doctor. Creo que también un gran problema que determina esas emociones, esa tendencia a las adicciones, es la dificultad que tenemos, una falta de educación en el control de nuestras emociones, en la identificación y control de nuestras emociones, en el saber regularlas, entenderlas como parte de nuestro
humanos, de nuestra condición humana, y lo que aprendemos es a reprimirlas, a no expresarlas, y eso de alguna forma también puede condicionar ese dolor psicoemocional en donde las adicciones, en donde los consumos de estas sustancias que nos permiten esa sensación de placer, de conexión, de pertenencia, que la determina en buena medida, como dice el doctor, la dopamina y estos neurotransmisores. Creo que es importante entender esas dinámicas para que se vaya evolucionando hacia una condición de abordaje de este problema como un problema de salud pública, más allá o no teniendo como predominante la criminalización, particularmente de los consumidores. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por este abordaje, y creo que sería muy interesante de conocer cuáles son las propuestas que usted está planteando para que efectivamente como sociedades abordemos esto como un problema de salud, como un problema de salud pública en general, doctor. Entonces, muchas gracias. Adelante, Octavio. Definitivamente muy oportuna tu intervención, licenciada Alicia. En alguna forma creo que yo lo concretaría eso en un punto central, ¿no? El estigma que se tiene contra este tipo de pacientes, ¿sí? Así Es un estigma que lo arrastra y en alguna forma no le permite una correcta o adecuada rehabilitación, ¿sí? Nosotros hemos hecho varios intentos de hacer un apoyo, pero parece ser que no es suficiente. Nosotros tenemos una clínica en Nezahualcóyotl que hicimos para el tratamiento de alcohol, y al final terminamos con una clínica para adicciones, pero de cocaína, ¿sí? La gente realmente ocultaba la realidad de su adicción, que decía que era alcoholismo, con tal de recibir el servicio, y finalmente la realidad era que eran adictos a la cocaína, ¿sí? Entonces eso al final no progresó por razones hasta políticas. Allá había en ese momento un presidente municipal de apellido Sánchez que nos apoyó en su principio, lo llevó a la sucesión y la cerraron, y ahora es una bodega de la policía, ¿sí? Ya no hay tratamiento para ellos, es decir, no hay estructuras para realmente abordar y tener un campo clínico, claro, que sea correcto para esto. Ese campo clínico nosotros lo vivimos muy fuertemente con el grupo de psiquiatría del Hospital Fray Bernardino Álvarez, por razones de que ahí apoyamos varias investigaciones desde los años 80, y hay personal ahí muy interesado en saber qué sucedió. Y lo curioso fue que a principios de este siglo ellos mismos empezaron a ver que los pacientes que se internaban en su fase crítica o en crisis iba asociada a que habían ingerido recientemente una droga, ¿sí? Entonces una cosa precipitaba la otra, ¿sí? Entonces, como podemos ver, los maestros tienen una gran responsabilidad, y de ahí, como lo dije, en términos de la formación al médico o reforzamiento del conocimiento del médico, tenemos que pensar en un reforzamiento del aspecto educativo y pedagógico del maestro escolar. De ahí que si en alguien tenemos oportunidad de hacer muchas cosas buenas, es en el adolescente y en el joven, ¿sí? Excelente. Ahí podemos hacer todo un proyecto de trabajo. Ya inclusive en el Hospital Navarro de aquí de la Ciudad de México ya hay una unidad exclusivamente dedicada al joven, ¿sí? Y hay la adicción del joven, ¿sí? El manejo de patología dual en el joven, ¿sí? Lo cual a mí me da mucho gusto que nuestro trabajo no ha sido improductivo. Ha habido respuesta, hemos sembrado, y ha habido una buena recepción de parte de los grupos especializados en diferentes hospitales. En relación a esto que mencionas, y sin ninguna tendencia en específico, las autoridades encaminadas a lo que es el liderazgo en lo que es la salud de nuestro país, ¿se ha acercado a ti o has tenido oportunidad de trabajarlo? Lo comento porque en alguna ocasión en los años 92, 94, que por aras del destino estaba en la Secretaría del Trabajo coordinando servicios médicos periféricos de la misma, teníamos a nuestro alcance la posibilidad de empezar a fomentar grupos multidisciplinarios institucionales. Y en aquel entonces fue sorprendente, y de ahí va la segunda pregunta,
en que tuvimos la oportunidad de ir y acercarnos a los centros de integración juvenil en relación a que eran como tal un centro, parafraseando, de referencia para las adicciones y que tenían un programa tanto de prevención como de tratamiento como de seguimiento. ¿Por qué lo señalo? Porque parece paradójico que en aquel entonces buscaron el apoyo en nosotros para a la vez quitarles presupuesto a lo que eran los centros de integración juvenil. Y era paradójico porque decíamos en aquel entonces, y por eso cito el año, la famosa crisis económica que se vino en el país y que lógicamente va de la mano con migración o inmigración y gente que no tenía trabajo. Al no tener trabajo era más lábil emocionalmente. Claro. Y al ser lábil emocionalmente era más susceptible de, entre comillas, ser presa de alguna adicción. Y en aquel entonces, no porque lográramos una empatía con los titulares de integración juvenil, porque bendito sea Dios, no se les retiró el presupuesto. Y actualmente, ¿de qué sirve que tengas muy buen programa, muy buenas ideas, etcétera? Si no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Claro, sí, ahora sí, como decía el maestro Laguna, sí, sin presupuesto es demagogia, sí. Sí, claro. Así hay que aceptarlo, sí. El maestro Laguna, director de la Facultad de Medicina, esto lo dices muy bien. Desgraciadamente todos esos proyectos son muy parciales. Inclusive el mismo Centro de Integración Juvenil, voy a hacer una crítica que va a ser un poquito dolorosa, pero fue muy limitada. Solamente se dedicaban al tabaquismo, sí, y en forma muy parcial. Un paciente alcohólico le decían, bueno, ya que se cure el alcoholismo, viene a vernos, ¿sí? Ah, caray, que no era aquí donde me iban a tratar. Sí, claro. Entonces el paciente andaba tocando puertas, nosotros eso lo llamamos la puerta equivocada, ¿sí? El enfermo andaba buscando una solución y a todas iba, ¿sí? Obviamente a las que iba, pues ninguno le ayudaba a solucionar su problema. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para atenderlo, ¿sí? En el momento actual tampoco estamos preparados para resolverlo. Es decir, el país apenas ha evolucionado a aceptar esto y formó lo que se llama la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y eso apenas fue hace un año, y actualmente está funcionando, está en manos de un licenciado en psicología, que espero que también tenga el alcance médico para esto, pero todo eso tiene siempre ese problema, falta el nivel técnico, ¿sí? Falta el nivel de realmente haber una convergencia de especialidades que realmente ayuden a direccionar por dónde debemos de irnos. Hay cosas aisladas tal vez, como yo les platicaba en el caso del Fray Bernardino. Ahí prácticamente nosotros como institución financiamos una unidad en el tercer piso, que fue la unidad de ambulatoria de patología dual. ¿Qué logramos con eso? Que el paciente ya no llegara al hospital en crisis. ¿Por qué razón? Porque el paciente se le daba una cita corta cada semana, de acuerdo al grado de adicción que tenía, o cada 15 días, durante un lapso de 6 meses. Y el tratamiento era individual al enfermo, a su pareja y a su familia, ¿sí? Wow. Es decir, si hacemos un programa así integral, tendremos éxito. Claro. ¿Cuál fue el resultado? Que llegaron menos pacientes a urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente estaba programado ya para una consulta. Claro. Entonces, creo que hay formas ya que han demostrado esto, sin embargo, el entusiasmo de hacerlo no se dio. Todavía en ese entonces, hasta con el rector Narro en ese momento, en la universidad nos apoyó. Hicimos un programa de prevención de alcoholismo en la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Todos los que habían pasado el examen para una carrera, se les aplicaba un estudio que se llama audit, que es una forma de identificar si los pacientes y los casos tenían algún factor de riesgo para alcoholismo, y detectamos muchos casos. Y lo interesante fue que ahí tienen una unidad de psicología médica, si le llaman ellos, donde se empezaron a atender y con buenos resultados, ¿sí? Hay publicaciones que hicimos, los presentamos a nivel mundial en varios foros, pero sin embargo no avanza, porque ni siquiera nuestro escenario en México
tiene el sentimiento de decir, pues, hay que seguir o no seguimos con el proyecto. Mi opinión es, hay que seguir con el proyecto. Sí, ¿Por qué claro. no ser por primera vez protegiendo al joven, el que sobre todo y más al escolar que va a ser nuestro futuro profesionista, desde entonces ya protegerlo y orientarlo a que no vaya a caer en este escenario de las adicciones? Así es. Tenemos varias preguntas. Si quieres comentar algo, Alice. Sí, gracias, muy amables, gracias. Sí, precisamente me llamó mucho la atención esto que plantea el doctor Ocampo de estar luego tocando las puertas equivocadas, porque hay precisamente mucha desorientación y mucha dificultad cuando se aborda desde esta forma, criminalizando al tema de las adicciones, ¿no? Yo quisiera, y también un poco acercándome a algunos de los cuestionamientos de nuestros radioescuchas, que no hay una claridad sobre la relación o la correlación entre el desarrollo de adicciones y los estados de estrés crónico, que es un problema también muy grave en nuestros tiempos. El entender a la adicción como una forma de lidiar con los estados de ansiedad que también están muy ligados a este estrés crónico que se vive. También el hecho de que situaciones de soledad, de aislamiento, como decía el doctor, la pandemia fue un factor detonante todavía aún peor en estos tiempos y en relación a este tema de las adicciones, porque nos conecta mucho precisamente con esos estados ansiógenos o depresivos que suelen ser también un detonante, una forma, una empuje hacia buscar en las sustancias algún tipo de alivio a ese dolor emocional. Y otra cosa, doctores, que no quisiera dejar de mencionar es el hecho de que también hay una cierta especie de adicción inducida, en el sentido de que también se llega a abusar de los psicofármacos, de aquellos medicamentos ansiógenos que ya se han vuelto como o antidepresivos, que se han vuelto como de un uso muy generalizado y que muchas veces se habla de que ya se tienen que consumir para el resto de la vida. Yo creo que estos fármacos tienen una gran importancia, tienen una gran aportación para el manejo de problemas de salud mental, de salud emocional, pero que muchas veces no se manejan y a veces también se prescriben desde los estados de embarazo, incluso a los niños se les ha llegado a dar, y creo que esa es una manera también de empezar a inducir un tipo de consumo adictivo, buscando soluciones a dolor que tiene que ver más que nada con esa conexión afectiva, emocional, con ese poder controlar la ansiedad y el estrés que se suele vivir. Y en este sentido, doctor Jorge Octavio, yo le preguntaría cómo considera que se pueda seguir aportando, aún en estos entornos de limitaciones presupuestales, de perspectivas en el abordaje. ¿Qué es lo que usted recomendaría a nuestros radioescuchas como para, en qué momento prender esa luz roja para ver si alguien en la familia, alguien cercano está teniendo ya un problema de enfermedad, de una adicción a nivel patológico? Digo que por definición es una patología, pero ¿qué deberían de atender y cómo dar esos primeros pasos, no en las puertas equivocadas, doctor? ¿Qué nos diría al respecto? Sí, pues esto es toda una labor, todo un reto. Esto de suyo tenemos nosotros desde que terminó la pandemia, estamos trabajando en medicina familiar. El próximo mes vamos aquí a Puebla a una reunión de medicina familiar, también nacional, donde en estos centros estamos divulgando el hecho de que la consulta de atención primaria a la salud no solamente se limiten al aspecto de la enfermedad por la que acude el paciente, siempre son problemas o gripales o a veces intrascendentes, pero el paciente le da la importancia mayor, ¿no? Y es lo que domina la consulta. Entonces, que investiguen más, como tú bien lo acabas de decir, el hecho de cómo está el ambiente de salud mental en el ambiente familiar, ¿sí? O sea, pensando no como adicciones, ¿sí? Tampoco verlos a todos como adictos, claro, pero sí salud mental. La salud mental se derivan los problemas si hay o no conductas adictivas.
pero lo importante es saber que exista una armonía a nivel del, como lo manda medicina familiar, en el entorno familiar, ¿sí? Entonces hay que averiguarlo, hay que encauzarlo para poder hacer esa puerta correcta. Lo que sí da gusto es el hecho de que hay un eco con varios médicos que han llegado a hacer clínicas en sus consultorios de este tipo. Ya preguntan por eso y dan consultas específicas sobre el tema, ¿sí? Y eso es interesante, sí, que ya empiecen a tener ese nivel de críticas a ellos mismos. Pues yo nunca lo había preguntado así, o llegaba alcoholizado, pero no me interesaba, ni me decía que era su problema, ¿sí? Claro. Entonces, poner ese tipo de problemas como un problema médico a resolver es por donde empezaríamos, ¿sí? La prevención que se está haciendo, pues lo vemos todos los días en la televisión, ¿no? En el radio, el fentanil te mata y bla, bla, bla. Todo eso es bueno, un buen estimulante de orientación, pero ya que hay casos es otra historia, ¿sí? El caso ya requiere un manejo. El manejo de un paciente adicto que está en etapa de abstinencia, casi siempre hay que internarlo, ¿sí? Porque se vuelve muy compulsivo, muy agresivo, y hay casos que yo ya tengo varios pacientes que están internados, van a estar ahí 6 meses prácticamente, ¿sí? Wow. ¿Quién tolera un manejo de este tipo? Muy pocas familias. Sin embargo, hay gentes que ni siquiera son médicos, muy sensibles al tema, y curiosamente son los que están soportando este tipo de centros, donde cobran cuotas muy bajas y les dan todos los servicios en cuanto a alimentación y cuidados sanitarios, y un programa interno todavía de rehabilitación, si tú quieres menor, pero finalmente están contenidos en un área para su próximo manejo, y eso es muy bueno, ¿sí? Yo ya me encontré varios de mis pacientes que ya los invitan a jugar fútbol. Ya me dio gusto que tiene hasta un equipo de fútbol que fueron a jugar a Pachuca el fin de semana, ¿sí? Lo cual ya se habla de que están integrándose socialmente, ¿sí? ¿Y son granjas o...? Sí, son una manera de... Como granjas, sí. Uno de ellos, voy a decir su nombre porque adelante, es muy loable, adelante. se llama Ojo de Agua, ¿sí? Ya tiene 4 centros con aproximadamente 150 promedios, ¿sí? Sin embargo, hay otro centro que lo está ayudando, y cuando ve que hay un grado de rehabilitación, un centro menor que solamente manejan 50 de estos, es decir, para tener más control sobre ellos. Entonces, eso es interesante. Si la sociedad civil lo percibe, y casi siempre se da el caso de que es la sociedad civil que de alguna forma se vio afectada en el ambiente familiar, núcleo familiar, y en alguna forma ellos inducen este tipo de centros, y eso es muy loable, pero requiere la asesoría médica para obligar al menos tener el registro del paciente y su grado de estado de salud, al menos de medicina general, ¿sí? Creo que eso sería una forma de combatir esa puerta equivocada y orientar a la familia y obviamente al enfermo, ¿sí? Finalmente el enfermo adicto no va a ir solo, él no se siente enfermo, es la familia la que lo lleva, ¿sí? Y es a la familia la que hay que apoyar, ¿sí? Y es la familia la que va a tener el problema después en su etapa de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ahí hay que volvernos buenos samaritanos. Y lo que tú dices en términos de uso de fármacos, estoy de acuerdo contigo, el 60% del manejo es el aspecto psicoemocional, ¿sí? La tercera parte será el aspecto farmacológico, como la parte contenedora de regular la neurotransmisión cerebral, ¿sí? Que es la función de los fármacos. Pero lo importante ahí es entender cuándo y cómo y qué tipo de fármacos utilizar, y no llegar a lo que tú acabas de decir, el aspecto de intoxicación, o que el paciente se haga ahora dependiente de los fármacos, ¿sí? Pero una buena información psicofarmacológica a los médicos, creo que es lo que hay que pensar, ¿sí? Entonces, alternativas hay muchas. Entonces, tenemos cantidad de preguntas y me llama la atención esta pregunta. Dice, ¿se podría decir que Bioquimed es una institución de rehabilitación o son fármacos para temas ya de adicciones graves? Dice Alejandra. Y luego hay un chorro total de preguntas, pero esta sí me pareció prudente
hacerla señalarla. al público. A ver, entonces, tengo que decirlo porque finalmente... Adelante, Por, estás... por ética uno no... Micrófono abierto. Hay como un conflicto de interés, pero no es así. Nuestra vocación desde su origen fue la salud mental. Entonces, todos los fármacos que hemos hecho, hemos desarrollado para la salud mental. Son medicamentos que van desde el momento de la paidopsiquiatría del niño, la patología general y el adulto mayor. Y un centro que tenemos muy particular es la ayuda a la mujer. La mujer como un centro donde los trastornos de la mujer, que es siempre nuestro centro de referencia, es la que acude en el 80% de la consulta para estos tipos de problemas, es casi siempre mujer, pocos son hombres. O sea, les falta hombría a los hombres para decir que estoy enfermo, ¿sí? Claro, para reconocerlo. Y la mujer es más espontánea en ese sentido y lo hace, lo cual es interesante. Entonces, eso es Bioquimes. Realmente los recursos que hemos utilizado, hemos hecho ya una clínica especializada en el manejo ambulatorio del enfermo con patología dual, donde tenemos psiquiatras, psicólogos, y la primera contención es la medicina familiar, como una forma de apoyo. Eso es lo interesante, porque lo que tratamos de fomentar por este medio de comunicación es la reflexión en todas las personas que nos escuchan, el que tengan al alcance alguna información o conocimiento que los motive a profundizar en ellos, como lo que tú estás manejando, porque es para mí, desde un punto de vista muy práctico y satisfactorio, que estés con nosotros, y que técnicamente tenemos que picar piedra, porque todo el tiempo tenemos que estar metiendo el dedo sobre la llaga sobre estos temas. Porque yo recuerdo que tan solo una asociación de higiene y salud mental técnicamente fue fundada o entre comillas conformada desde los años 80. Y es sorprendente cuando vemos al paso del tiempo que ya pasaron 40, 44 años, y que técnicamente nuestra labor es como si fuéramos de esos presidiarios, como en las películas de Rambo, que estamos todo el tiempo encadenados a estos temas y picando piedra día tras día, día tras día, y que si no es desde el punto de vista del reconocimiento a nivel social y de gente que se maneja a nivel altruista, y hasta hago una felicitación extensiva a tu parte y en esta labor, técnicamente los lineamientos de presupuesto en salud pública lamentablemente no los toman en cuenta. Y pienso que no los toman en cuenta porque desconocen de los alcances de esta problemática que se está tomando. Bueno, ahora sí que gracias por tu comentario. Siempre es siempre esperamos eso nos anima a nosotros, si no nos vamos a volver adictos también nosotros, ¿sí? Sí, claro. Creo que se deprimen. La cercanía con el ambiente de salud siempre es bienvenido y nos llena de entusiasmo, ¿sí? Saber que nos escuchan, somos escuchados. Yo creo que una gran satisfacción, pues la relación médico-paciente, saber que logra sacar a alguien de ese problema es una gran recompensa, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Y doctor, si me permite. Adelante, Alice. Gracias. Es que también veo aquí estas preguntas y creo que es bien interesante abordar el hecho de que no nada más, como lo ha mencionado, son temas de fármacos, de sustancias. No solamente es el consumo de sustancias, y actualmente tenemos un problema también muy grave con esto que menciona Daniel, los casos de personas que son adictos a las redes, a la pornografía o al trabajo, o también a actividades como las apuestas, la ludopatía que se llama, que pregunta Daniel, ¿cómo se tratan? ¿Qué les diría, doctor Ocampo, al respecto? Que también es un tema donde hay una grave afectación a la salud mental, a la salud incluso en toda su integridad, porque llega a afectar las relaciones laborales, las relaciones en la familia, la condición del propio paciente, sus circunstancias socioeconómicas. ¿Cómo abordaría ese tema, doctores? Híjoles, es un tema bien interesante y estamos ahorita en una investigación de esto. Nos estamos encontrando que a raíz del apoyo que se le da al adulto mayor, ahora los adultos mayores se van a gastar lo que les dan a los centros de apuestas, ¿sí? Se van a esos centros a gastar su dinero,
Y qué hemos entendido como un denominador es la soledad de este tipo de personas, ¿sí? No tienen dónde acudir. De ahí que nuestro gran evento también, si otra vez nos lo permiten, tenemos que fomentar los centros culturales del adulto mayor, donde ellos tengan otros espacios donde puedan ir a resolver problemas personales. A lo mejor a veces son mínimos, hasta, no sé, cortarse el pelo, cortarse las uñas, alguna molestia que tenga de una úlcera, un problema de insuficiencia vascular, problema de ambulación. Es decir, no hay centro de apoyo al adulto mayor. Sin embargo, ellos encuentran refugio en las ludopatías y ahí van y se gastan su dinero, ¿sí? Es decir, yo pensaría al revés. Cuando salió ese programa, dijeron, ¿por qué ese dinero mejor no lo invierten en crear centros para el adulto mayor? Sí, ¿no? claro. Creo que ahí tengo que hacer una crítica muy cruda. Se van más por el voto que realmente por la atención al enfermo, ¿sí? Sí, de acuerdo, totalmente. Es buscar salidas fáciles a problemas o situaciones que deben de ser manejadas desde el punto de vista de multiinstitucional y multidisciplinario. Así es. Porque lo acabas de señalar. El que tenga una persona una actividad física, el que tenga una persona una actividad cultural, el que tengamos una convivencia, etcétera, etcétera, esa es una labor titánica, y no nada más es pensar en políticas de decir voy a hacer un equipo, de sacar una tienda de campaña con gente que vaya de las calles a las calles para tratar de detectar agudeza visual, hipertensión o disminución de agudeza auditiva, y ahí nos quedamos. Y es decir, eso nosotros lo vivimos cuando hacíamos medicina comunitaria. Sí. Y ¿qué era lo único que hacíamos? Era documentar estadísticas, pero en el proyecto de planes para incidir en lo que es realmente nuestra sociedad y fomentar la prevención, se quedaba en un aspecto árido. Así es. Alice, ¿tenemos Gracias. más preguntas? Sí, doctores, tenemos más preguntas y también pues gente que se ha amablemente conectado. Está Margarita Lira, gracias por estar presentes. Meli, Adita, que también están comentando que es un gran trabajo de institución lo que hace el doctor Ocampo. Pregunta Guadalupe Contreras Lupita, dice, ¿en Ciudad de México hay alguna clínica u hospital para tratar las adicciones? Bueno, esta pregunta sobre dónde acudir en un momento dado, digo, lo que ustedes están aportando creo que sería muy valioso subrayarlo. Básicamente eso, doctores, y alguna otra que también nos pregunta Adita Castle, que dice, ¿qué daño provocan las adicciones en quienes toman ansiolíticos o antidepresivos? Esta parte de a dónde acudir, particularmente en la Ciudad de México, y esta situación del manejo crónico de antidepresivos, de ansiolíticos, que a veces hay quien ya se los toman como chochos, y hasta se usa mucho la palabra de que estoy enchochada o empastillado como si Mientras fuera no digas que está uno chocho, está bien. Curiosamente así le dicen en San Miguel, así le dicen a los, ahí hay un tratamiento homeopático ahí, sí, porque todos los viejitos andan con chochos y alcohol, sí. Sí. Así es que es muy homeopático la forma en cómo lo ven, sí. Sí, el tener ese panorama que tú solicitas de una red, hay una red que podemos poner a sus órdenes luego en un sitio para que la conozcan. Perfecto. Nosotros en particular tenemos un centro que está ahí en la calzada de Tlalpan, si me permiten decir Por el número. favor, adelante. Está en el 2492, entre el metro La Virgen y Chotepingo. Ahí damos ese tipo de consultas y ahí derivamos. Se supone que actualmente todos los hospitales generales del país deben disponer al menos de 2 camas para este tipo de enfermos, lo cual, si se ve en la realidad, es difícil porque es un supositorio. Se supone, ¿no? Claro. Imagínate la demanda que tienen para la atención de las otras enfermedades, rebasan de tal forma que eso se ve como muy secundario, ¿sí?
Acuérdate que luego un programa que hizo el mismo Seguro Social, el ISSSTE, la famosa psiquiatría de enlace, que en gran medida era esto, sí, pero pues no tienen una línea correcta de atención. Han hecho que si teléfonos para auxiliar en emergencias, pero eso no sirve de mucho. Servirá de la primera instancia de calmar la ansiedad, pero no va más allá. Entonces, desarrollar todo un programa para lo que es el problema de adictos es muy laborioso en términos porque se desconoce, pero el médico general lo puede hacer muy bien, pero que hay que hacer, capacitarlo, ¿sí? Yo creo que en esa forma la puerta equivocada se volvería puertas reales, como son las consultas de medicina familiar de todo el país, que son muchas, sí, pero hay que elevar la calidad de la atención a este problema tan particular que es las adicciones. Muy bien. Muy bien. Alice, ¿más preguntas? Sí, doctores queridos, hay preguntas también tratando de entender si existe alguna predisposición genética. Cristóbal pregunta, ¿por qué se dan las adicciones? ¿A qué se debe que nos volvamos adictos a una u otra sustancia o actividad? Y también tratando de encontrar estas preguntas, estas predisponentes. Tere Bazán nos pregunta si existe alguna relación entre la genética y la predisposición a desarrollar adicciones, y en un sentido similar también puede preguntar Susi, que por qué unas personas pueden ser más adictivas a algunas sustancias que a otras, o a partir de qué edad se podría revertir esto, doctores. Esta parte, tratando de ubicar si existen algunos condicionantes a nivel orgánico, biológico, o es también fundamentalmente una cuestión, como se plantea también en este contexto, socioemocional, doctor. En gran medida es conductual, sí. Acordémonos que, es decir, sí hay un factor, inclusive el mismo doctor Kersenovich hizo una investigación, yo participé con él, éramos hasta antagonistas en el manejo de la fibrosis hepática, que fue otra tesis que tuve que presentar por razones de la especialidad. Y él tenía él es hepatólogo. Hepatólogo. Fue mi maestro inclusive, sí, después fuimos enemigos profesionales, sí. Éramos de la oposición, porque sí, él decía que había un factor genético para el alcoholismo, lo cual, si lo vemos en contexto, tal vez sí exista, porque decía, ¿por qué se da el caso de que en unas familias completas, o al menos 2 miembros, son alcohólicos, sí? Pero el factor es claro, es ambiental, ¿sí? Ahorita lo vemos, los muchachos jóvenes, es porque se refuerza mucho en su ambiente familiar que alguien de la familia tiene esa adicción, y se refuerza mucho esa situación. Se vuelven entre ellos aliados y para defenderse hasta de su propia familia, ¿sí? Exacto. ¿Cómo es interesante el aspecto histórico y educacional? Porque me hace reflexionar, y hasta una inquietud que lógicamente lo que va a decir es como si estuviera utilizando ahorita de uso lúdico, sí, colita de zorra, sí. Cuando estábamos en la preparatoria nos dejaban leer ciertos temas, como en aquel entonces era Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y que técnicamente ahí la gran diferencia era el nivel de alcohol que tenían los personajes, y uno en particular aparentemente era feliz porque lógicamente en su formación había tenido un poquito más de niveles de alcohol que el resto de las personas, ¿no? A lo que ahora lo podemos extrapolar en relación a lo que preguntan Alicia de lo que es la genética y la epigenética, ¿no? Claro, sí, entonces esto tal vez si lo vemos en los años sí va a dañar alguno de los sistemas genéticos. Nosotros vamos a empezar a desarrollar ya la farmacogenómica como parte de nuestra investigación. Lo estamos orientando ahorita hacia el adulto mayor para ver la predisposición al trastorno neurocognitivo. Entonces, sí espero yo poder dar en otro tiempo, tal vez dentro de un año, una respuesta diferente, ¿sí? Pero ahorita yo diría que no hay un factor determinante del aspecto genético. Entonces, sigamos pensando que hay que trabajar arduamente en el aspecto educativo, reforzar el aspecto cultural, emocional de nuestros amigos, o como dice el comercial, los amigos ayudan, sí, y las drogas matan, sí.
cómo hacemos esa diferencia, ¿sí? Es tanto como decir, el adicto nace o se hace. Se Claro. hace así. Y nosotros, Sí, Claro. y nosotros nos hacemos. Oigan, doctores, y preguntan también precisamente como que hablamos de las adicciones como algo que se entiende muy claramente, pero por ejemplo, pregunta Patricia, ¿en qué momento algún producto o actividad se vuelve adicción? ¿Qué es lo que hay que observar al respecto? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cuándo se debe de preocupar a alguien porque O sea, lo ¿cuál que es sea- el límite? ¿Cuál es Exacto. ¿Cuál es esa rayita? esa ¿No? raya? Esa frontera. Exactamente. Pues ahí es la salud mental de Alicia. En alguna forma, cuando ya el personaje ya tiene problemas a nivel laboral, a nivel familiar, el ausentismo como tal, donde él ya expresa algún trastorno de salud mental como depresión, ansiedad, ya son indicadores muy claros de que algo está pasando con él, ¿sí? Creo que eso lo vivimos y lo viven todo mundo sabemos que traemos problemas, pero ya platicarlo, darle una solución, una salida o hacer un plan de cómo enfocarlo, nos ayudan mucho a cómo resolverlo, pero si nos vamos por la otra fuerza, por la otra puerta equivocada, pues realmente caemos en una mala orientación, ¿sí? Y no se diga cuando ya eres un enfermo, buscar ya la ayuda profesional es otro escenario que hay que empezar a calificar, ¿sí? Estos centros que te digo, estamos pugnando porque tengan un servicio médico obligatorio, que aparentemente la Secretaría de Salud va a hacerlo así. Todos los anexos ya les va a exigir que tengan un médico, al menos para que lleven el registro de los enfermos y su estado de salud, ¿sí? Ya con eso avanzaríamos mucho en saber que tenemos un aspecto de salud favoreciendo la atención a este tipo de personajes. Esto es tan interesante porque parece paradójico el ir y invertir y generar mayor presupuesto para aspectos de prevención es fundamental y básico. El día de ayer, aprovechando que ya teníamos conocimiento de que ibas a venir y que lógicamente cómo más o menos ibas a abordar este tema, cayó y me documenté por un compañero o compañera de generación cómo esto en el último de los casos puede condicionarte cuadros de depresión, angustia, aspectos psicóticos, etcétera, y que pueden llegar a que una de las herramientas de trabajo es la estimulación magnética cerebral, bien enfocada a nivel del sistema límbico, a nivel de amígdala, etcétera. Esto para la gente que nos escucha no vamos a ahondar porque una de las características es tener un lenguaje accesible para todos. Pero ese tipo de terapias tan específicas genera un costo que, como bien lo mencionas hace un momento, muchas veces no está al alcance de la mayoría de la población. ¿Y quién lo va a aplicar, no? Exactamente. Sí, ese es el problema. Siempre. Sí, adelante, Alice. Sí, perdón, doctor, es que precisamente en esa búsqueda de ayudas también hay pedido de atención o de respuesta a situaciones en donde se generan a supuestos o posibles soluciones, pero también se satanizan. Dice Jesús, por ejemplo, ¿por qué satanizan tanto los vapeadores? ¿Cuál sería el daño como tal? No se supone que es una respuesta a las personas que fuman, a las personas que son adictas al tabaco, al tabaquismo. ¿Qué diría al respecto, doctor Octavio? Al final es lo mismo, porque todos los dispositivos que se usan es nicotina, ¿sí? Así es que el factor ahí, la nicotina, la que desencadena la adicción, ¿sí? Es decir, inclusive este modelo de vapeador se vuelve lo que al inicio de la plática comentaba aquí Jaime, sí, el hecho de las élites o los grupos que se forman, sí. Hasta yo cuando veo vapear esos vapeadores tan elegantes que se usan, sí, de colores y echando humo y llenando el coche de humo, es decir, en alguna forma te das cuenta de que no hicieron más que un modelo de marketing desde el punto de vista químico muy práctico y vendiendo la nicotina más cara que el cigarro. Y todavía ahorita ya si tú vas a cualquiera de esas tiendas de comodidad, vendes ya la nicotina como tal, que te la pones en la lengua, te la pones en el labio y ya estás tomando nicotina y a precios muy elevados, ¿sí? Es decir, el factor aquí es
tenemos que regular la sobreestimulación nicotínica que tuvo el paciente para que ella no tenga necesidad de seguir estimulando los receptores nicotínicos, que eso es lo que realmente es la adicción al tabaco, ¿sí? Es el estimulante. Cuando se cierra ya el receptor nicotínico, entra una ansiedad endemoniada, las endorfinas se van al suelo, de ahí que hay que mejorar la respuesta nicotínica, dopaminérgica, y en esa forma se resuelve esto. Por eso el éxito del uso del bupropión en el manejo del tabaquismo, que es el que promovemos nosotros y desarrollamos muy fuertemente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Por qué? Porque ya lo vieron que esa es una solución muy práctica a deshabituar al uso de tabaco. Y obviamente el reforzamiento, como tú lo acabas de decir, el aspecto psicoterapéutico es fundamental, ¿sí? Yo creo que aquí los psicólogos y los mismos psiquiatras tienen un gran campo de trabajo. Claro que sí. Y lo que es, perdón que te interrumpa, en relación a esto, quiero hacer el comentario porque cuando nos salimos de un equilibrio, vamos a llamarle en cualquier aspecto, lógicamente puede ser nocivo y hasta mortal. Claro. ¿Cuántas veces uno podría haber dicho la marihuana o el uso de marihuana desde el punto de vista lúdico, cocaína, en fin, no ocasiona nada, y que técnicamente hasta que alguna persona cercana a nosotros tiene un accidente vascular cerebral, es cuando decimos, ¿qué fue lo que pasó entonces, no? O en el caso de los vapeadores, ahora que la labor de uno como médico es seguir el caso, tener, y estoy de acuerdo contigo, una adecuada relación médico-persona que te da tu confianza, vulgo paciente, y ver qué es lo que va a condicionar a corto, mediano y largo plazo. Porque cada día con los vapeadores hay más estudios de condicionantes que pueden, entre comillas, tener como un desenlace un carcinoma. Y el carcinoma, lógicamente, al final es mortal. Ahí se va una complicación Claro. del uso crónico, sí. Y no se diga el cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer es el más común. Y no se diga lo que de seguro se va a ganar, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Claro. Entonces, si quiere ganar de seguro esa, ya sacarse un sarcoma, un cáncer a nivel pulmonar es una lotería, pero lo segurito que va a tener va a ser una fibrosis pulmonar. Tenemos una última pregunta. Actualmente el tema de adicciones ha crecido mucho, no solo en la ciudad, sino también en los pueblos, el famoso consumo de cristal. ¿Cómo se les puede ayudar? Pregunta Margarita. Vuelvo a lo mismo. Aquí sería interesante si el médico como tal no tiene la metodología para esto, nosotros se la podemos proporcionar. Les podemos dar el modelo o el protocolo para el manejo de deshabituación de todas las anfetaminas, ¿sí? Inclusive no solamente anfetaminas, también alcohol y también cocaína, ¿sí? Sí, siéntanse con esa libertad de que sí hay opciones para su manejo. Es decir, no estamos en el fin del mundo, más bien estamos en el principio de la atención de un problema en forma más profesional, ¿sí? De acuerdo totalmente. Los teléfonos y redes de... Doctores, perdonen, nada más si me permiten, porque veo que también aquí hay una inquietud y es precisamente... Bueno, Sí. Se cortó. se cortó. O se acabó la batería. Se acabó la batería. Dice, ¿los trastornos alimenticios se pueden curar o solo se sobrellevan? Gracias por su comentario, dice Pamela. Por si se les echa la culpa, ¿por qué se le echa la culpa a la dopamina y puede ser adicto al azúcar o a alimentos procesados y se puede revertir? Saludos y felicidades por el tema. Y pues a ver, Alice, te perdimos, ahora sí que te perdimos. Perdón, es que les decía que también hay inquietud por parte de familiares que quieren saber cómo se puede saber que una persona ya requiere de un apoyo por adicción. Uno como familia puede ayudar o es el afectado el que debe pedir ayuda. Felicidades por el programa, dice Rosa. Y les decía yo que también en el mismo sentido, también Daniel expresa que
cómo se debe de apoyar a las personas, ¿no? Si se puede manejar a través de fármacos, pero básicamente cómo actuar como familias. Creo que esa es una de las preocupaciones que también leía usted, doctor Kleiman, que decía esta Margarita. ¿Verdad? ¿Cómo podemos apoyar como familias? Si tenemos que hacer todo un proyecto ahí es decir, nosotros hemos ido por todo el país haciendo desde principios del siglo, hemos ido a capacitar y hacer talleres y hacer un montón de cosas cada vez que tenemos un acceso a algún foro de algún congreso lo hacemos, ¿sí? Pero eso no es suficiente, requerimos ya este acercamiento tan puntual que dice de una persona que tiene casos de alguien con problemas de adicciones, hay que abordarlo, ¿sí? Claro. Tal vez la máxima sigue siendo el alcohol, lo mejor es nunca haberlo tomado, ¿sí? Sin embargo, ya que se tiene, hay que abordar de qué tan patológico es, ¿sí? Y desgraciadamente ya los niños ya de los 12 años empiezan a explorar esto porque es lo que está más a su alcance, ¿sí? Y lo que más publicita los mismos medios de comunicación, ¿sí? Y los medios de comunicación tenemos que ser bien claros, ¿sí? Son muy desinformadores, distorsionan mucho esto, se van solamente al aspecto amarillista de las muertes y bla, 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 pero no se fijan en cómo manejar el origen del problema, ¿sí? Y es dar más información, más comunicación a las familias, ¿sí? Entonces, el primer detonador, lo vuelvo a reafirmar, es la salud mental. Si la salud mental está comprometida, pues ya no hay que pensarlo, hay que abordarlo y saber claro, de dónde viene el problema, ¿sí? Porque la familia siempre es más, debo decirlo con sus palabras, es más alcahueta, ¿sí? Trata de encubrirlo, sí, claro, y de sobrellevarlo y no lo enfrenta, ¿sí? Realmente hay que enfrentarlo. El paciente nunca lo va a hacer en forma personal, espontánea. Siempre la familia, ¿sí? Siempre va a ocupar al acompañante, va a ocupar a quien lo va ahora sí que apadrinar, como dicen los de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? ¿Quién va a ser su padrino? ¿Sí? Porque él finalmente es con el que va, inclusive hasta la misma recomendación de dónde detectar tempranamente una recaída, son ellos mismos los que ya entienden, ¿no? Tu paciente va a recaer, ¿sí? Eso lo tenemos como un proyecto dentro del protocolo, cómo anticiparnos a la recaída, ¿sí? Entonces ya son temas muy específicos ya sobre tratamiento, que sería bueno traer a otras personas y hablaremos en el tema del tratamiento a tabaquismo, alcoholismo en forma muy puntual y con todo gusto lo hacemos. Que es una invitación abierta para que vuelvas a venir aquí al programa, precisamente a platicar de eso. Tus datos están pasando, pero de todos modos, si quieres comentar algo o pasar los datos o lo que sea. Doctores, me permite nada más una última intervención. Adelante, Alice, porque ya el tiempo es implacable y ya estamos sobre el tiempo. Sí, lo entiendo perfectamente. Bien, doctores, dice Cristina, doctores, ¿por qué se le echa la culpa a la dopamina? ¿Y se puede ser adicto al azúcar o a los alimentos procesados? ¿Se puede revertir? Lo leí eso, sí. Y en un sentido similar también Carolina cuestiona si se le puede decir al cuerpo que produzca por sí mismo la dopamina. Ahí, doctores, a reserva de lo que nos comente el doctor Octavio, pues creo que sí importan para eso son los procesos psicoterapéuticos también, para aprender a manejar esa farmacia que es nuestro propio cuerpo, y que en este caso cae en un gran desequilibrio, y que también se puede ser adictos a este tipo de consumos como el azúcar. Ya se habla ahora del azúcar como la cocaína blanca, ¿no? Como otro tipo de adictivo. Pero ¿qué diría al respecto, doctora, a estas preguntas que nos plantea Cristina y Carolina sobre cómo orientar esta capacidad personal de buscar ese sentido de placer y de satisfacción y de conexión más allá de los consumos de sustancias nocivas? Ya con esto cierro, gracias. Gracias, Alice. Lo que yo creo que debemos llevarnos como tarea todos a que entendamos la dopamina. Si la dopamina, ¿por qué la decimos? La dopamina, curiosamente, su nombre viene de un aminoácido y el manejo de la metildopa de aquellos tiempos, ¿sí? Se encontró que había una
sustancia que andaba caminando por ahí, le pusieron dopamina, ¿sí? Esa dopamina inclusive ha sido motivo de premios Nobel, el del 80 de este siglo, en el principio del siglo y en el 12, fueron 2 premios que se dieron a químicos que hicieron estudios alrededor de dopamina, ¿sí? Entonces la dopamina es el modelo hasta de investigación que se ha hecho. Ahora, ¿por qué la dopamina es culpable por lo mismo? Finalmente la dopamina, las que regulan nuestros centros receptores a nivel cerebral, tú, como lo mencionaba ya que hablábamos del núcleo accumbens y todo esto, o de podemos hablar inclusive de diferentes interconexiones cerebrales, pero ya será un tema ya más específico y más técnico, ¿sí? Pero pensemos que dopamina es una sustancia mágica en ese sentido de que nos ayuda en su síntesis. Finalmente, ¿qué produce? Produce la misma adrenalina, el cortisol, y también produce la serotonina como producto terminal. Entonces, los diferentes modelos farmacológicos ahí actúan. Son inhibidores de serotonina, son inhibidores de acetilcolina. Todos los controladores de la neurotransmisión finalmente es farmacológica, que ahora sí que es nuestra arma química que tenemos, ¿sí? Así Es nuestra camisa de fuerza química, por decirlo de una forma así. Entonces, en el caso de trastorno alimentario, los 2 extremos, obesidad o nuestra famosa anorexia nervosa, pues es lo mismo. Cuando queremos satisfacer los niveles, como lo explicaba, es el sobreestímulo de consumo así tan compulsivo de alimentos, el que trata de compensar sus niveles, y es donde él va encontrando la regulación. Conforme va comiendo más, va aumentando los niveles de dopamina y él se siente satisfecho, ¿sí? Al final es el placer que estamos satisfaciendo. Y a la inversa de la anorexia es lo contrario, no quiero más estímulos externos, porque cuando yo como algo así, no sé cómo regularlo, ¿sí? Entonces la dopamina es la causante, la dopamina se abate y el paciente igualmente se abate. Entonces ya hasta no comer, imagínense el grado de gravedad de un enfermo. Claro. Como ven, pues queda mucho en el tintero, y bueno, pues a modo de una pequeña retribución y no me iban a pagar. Pues a modo pues hacemos los aquí presentes entrega de un pequeño reconocimiento a tu charla, y bueno, pues y quedas totalmente invitado para ahora sí que, como decimos, continuará. No, sí, y es un pequeño reconocimiento a tu trayectoria profesional, a tu labor, y en un momento dado, sí, a lo que estamos haciendo con este medio de comunicación, que es hacer reflexionar lógicamente a las personas que nos escuchan, y hacer una labor, como lo hemos indicado en otros programas, de la famosa piedra en el estanque, ¿no? Avientas una piedra y lógicamente sabemos que se va a hundir, pero dependiendo del tamaño de la piedra van a ser las ondas expansivas y a quién vamos a llegar. Así es. Y cada día queremos llegar a más personas. Yo a mi vez realmente felicito el entusiasmo de ustedes, y lo interesante es que ya somos los que tenemos más de 70 años los interesados en el tema, ¿sí? Ya entramos al límite del placer. Del placer. O ya no estamos para dar malos ejemplos, sino buenos consejos, ¿sí? Pues muy bien. Más bien yo felicito a Salud para Todos, Radio One Online se llama. Así es. Salud Radio One. O sea, de alguna forma realmente es interesante que esto pudiese seguirse expandiendo, y estamos a sus órdenes. Qué gusto, Octavio. La verdad es que para nosotros ha sido un placer. Tenemos temas también que damos los últimos jueves de cada mes. Hacemos programas igual que ustedes, sobre temas muy específicos, están grabados, se tiene acceso a él. Perfecto. Les daremos el link. Cómo ligarse a esto, y ahí estamos para contestar todo esto. Perfectísimo. Perfecto. Entonces, realmente mis agradecimientos a ustedes, y ojalá existan muchos lugares de difusión, o muchas ondas de
de expansión como Radio One, sí. Pues muy bien, muy bien. Hasta luego. Pues no me queda más que desearles que pasen un buen día y que pasen un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas gracias escucharnos. a la distancia, a ustedes, a nuestros queridos radioescuchas. Gracias, Muchas Alice. Gracias. Que fue un día. Gracias. Adiós.